Hola desde la biblioteca. Eso es una breve introducción de la nueva interfaz de la biblioteca Destiny Discover. Empezamos con esta dirección y hacemos un clic aquí y espera. Aquí es la página principal, Destiny Discover, y puedes empezar buscando aquí para libros con el autor, el nombre del autor o el topic o título. Pero para ver todos los recursos digitales también necesitamos hacer el login. Y todos los alumnos y profesores tienen un usuario y contraseña. Y es el mismo usuario para Teams. Pero los alumnos no usamos el punto, es espacio. Por ejemplo, Jane Austen. Y la contraseña para todos es Discover. Y clic Submit. Y espera otra vez. Y ya puedes ver todos los learning links, por ejemplo, Britannica, Advanced, Foundation, Intermediate. Y si a ver abajo en la página puedes ver libros recomendados. Puedes buscar ficción aquí en topics, por ejemplo, ciencia ficción, o ver las colecciones que son grupos de libros y websites para topics. Pero si vamos aquí podemos buscar a la vez. Por ejemplo, voy a buscar ecology. Y clic. Y puedes ver que tenemos books, libros aquí, collections y databases. Por ejemplo, primero podemos ver los libros que tenemos en la biblioteca en este tema. Dónde están en las estanterías, en cuál biblioteca están. Puedes reservarlos. Y podemos ver también en los databases los resultados para la misma buscado ecology. Y todos esos databases son educational. Por ejemplo, tenemos Britannica aquí, Windows to the Universe. Puedes clic aquí para ver los items de ecology. Y para devolver la página principal, clic aquí de Destiny Discover. Y si queremos usar Britannica, por ejemplo, Britannica Foundation, cuando estamos en la casa o fuera del colegio, necesitamos hacer el login también. Y el School Access ID es CIS en letras minúsculas. Y el School Code es Discover también. Discover, letras minúsculas también. Y continue. Y ya estás dentro de Britannica. Well, puedes experimentar y si tienes alguna duda, contacta la biblioteca en biblioteca@sfpala.com y vamos a enviar una nota explicando todo también. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Adiós.